Vamos a comenzar. ¿Quién me dice qué es lo que vimos la clase anterior? Acuérdense de decir su apellido, de preferencia, y contestar la pregunta. ¿Quién me dice qué vimos la clase anterior? ¿Nadie? Morales, y pues empezamos a ver lo de los sistemas, el abierto, el cerrado y el aislado. Okay. ¿Cuál es? Dime una característica de un sistema cerrado. Pues que no permite el paso de materia, solo de energía. Bueno, el intercambio, mejor dicho. Exacto, intercambio. Otra característica. Que aquí se puede usar el término de equilibrio. Ajá. Este tipo de sistemas llegan o se mantienen en un equilibrio. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. También estuvimos analizando los tipos de perturbaciones y los estuvimos viendo en un ejemplo de un bote con agua y el cómo entraba el agua y cuál era la salida y cómo podíamos regular las perturbaciones. Ajá. ¿Cómo ese sistema? ¿Qué tipo de sistema era ese? Abierto. Abierto. A ver, entonces vamos un poquito por paso. Su compañera nos platicó que, bueno, sí vimos los diferentes tipos de sistemas, los sistemas aislado, cerrado y abierto. Y el sistema cerrado, pues, tiene muchas características, entre ellas que solo permite el intercambio de energía y la otra es que siempre se va a mantener en equilibrio. Ahora, hablando de los sistemas abiertos, dime 2 características de estos sistemas abiertos, por favor. Presentan intercambio de materia y de energía con su medio y también Además tienen... de, ¿Vale? además de energía y materia, ¿qué otra cosa? Nos falta algo más. También información. Información, muy bien. Entonces, acuérdense que es materia, energía e información. ¿Qué más, Joel? También no tiene un estado de equilibrio, sino un estado estable. Así es. Entonces, eso es importantísimo, que los sistemas abiertos se mantienen en un estado estable. Cuando hablamos de equilibrio, ¿qué quiere decir, Joel? ¿Que ese sistema abierto, qué pasó? ¿Qué le pasó? Que va a encontrar, bueno, va a tener mecanismos para poder mantener su orden, por así decirlo. Los sistemas, pero ¿ante qué situaciones, Joel? Entre las diferentes perturbaciones, bueno, Ajá, principalmente son a las perturbaciones, ahí se me fue el nombre, bueno, que son solamente de corto tiempo. ¿Transitorias? Transitorias, sí. Ajá, pero yo creo que a ambas, ¿no? O sea, sea una perturbación transitoria o continua, al final el sistema abierto pues tiene mecanismos pues, para mantenerse en un estado estable o en un nuevo estado estable. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Ok, ahora, te preguntaba, Joel, si un sistema abierto llega al equilibrio, ¿qué quiere decir? Al equilibrio, acuérdate. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se va a igualar a las condiciones de su medio. Ajá, ¿y eso qué quiere decir si hablamos de un cuerpo humano? Que puede destruir al sistema, en este caso podría morir el organismo. Muy bien, entonces eso que les quede clarísimo, chicos, cuando un sistema abierto cuando ustedes me digan, está en equilibrio, entonces yo voy a asumir que ese sistema ya se igualó a las condiciones del medio y por lo tanto, pues ya perdió esa capacidad de echar a andar sus mecanismos para mantener su estado estable. Es decir, si hablamos de un ser vivo, pues está muerto. ¿Sí queda claro, chicos? En equilibrio, acuérdense. ¿Sale? Sí, profesora. Vale. Muchas gracias, Joel. ¿Qué más? ¿Qué más me tienen qué más pueden agregarle a lo que sus También compañeros? vimos el concepto de homeoresis y homeostasis. Muy bien, Carol. A ver, dime qué es homeostasis, qué es homeoresis. Homeostasis venía de homeos, que es similar, y estasis, que es estado. Entonces es como un estado similar. Es cuando, en este caso, el sistema abierto se encuentra en un estado similar constantemente. Ajá. Ajá, ¿qué más?
El homeoresis es cuando existe una perturbación continua y se establece un nuevo estado estable. Por ejemplo, homeostasis. Dime un ejemplo de homeostasis y uno de homeoresis, Carol. Pues hablando del tanque de agua que nos ponía con homeoresis, nos había puesto que al tanque de agua, por ejemplo, ya tenía un flujo más, le entraba un flujo más rápido de agua. Entonces iba a suceder un cambio en la salida, que iba a tener que salir más agua para que volviera a su estado estable. Ajá. Además, aquí, cuando hablen del tanque de agua, sí hay que hablar sobre las condiciones en las que se encuentra. Por ejemplo, yo me imagino el tanque de agua, pues que tiene agua y que hay una entrada y una salida, pero ¿qué más tiene para que el sistema sea más eficiente y ante las perturbaciones esos cambios sean mínimos? Claro. Pues ya hablamos de cuando tiene un receptor. Muy bien. Y va a compararlo con lo que se conocía como set point, que es los valores de referencia, que es cuando no existe ninguna perturbación, y a partir de ya iban a actuar las asas era retroalimentación y de alimentación. Muy bien, sí. Y a partir de ya iba a suceder la modificación. Ok, entonces, por ejemplo, si hablamos de una perturbación transitoria, ¿qué le va a pasar al sistema? Carol, ¿se va a mantener en un estado de? ¿Me puedes repetir la pregunta? Ajá. Si se le aplica una perturbación transitoria al sistema, en este caso al que nos estás platicando, ¿qué le va a pasar a ese sistema? Es una perturbación transitoria, chicos. Va a modificar su nivel del agua y después Regresa al estado inicial. exacto, regresa al estado inicial, ¿sale? ¿Y qué pasa cuando se le aplica una perturbación continua? Ahora sí. ¿Y qué ocurre? El sistema puede ¿El sistema qué, perdón? destruirse. Para ese estado estable, sino a uno nuevo. Ajá, pueden pasar varias cosas, fíjense, pero hasta ahorita acuérdense que si aplicamos una perturbación continua, inclusive transitoria, habíamos dicho que depende mucho de la magnitud de la perturbación, ¿se acuerdan? Si se aplica una perturbación continua en el sistema, es decir, abro más la llave, pero sin que se derrame el agua, entonces, ¿qué nos decías, Bere? Que se llega a un nuevo estado estable. A un nuevo estado estable. ¿Cómo se le conoce a eso, Bere? Pues como la homeoresis. Es la homeoresis, ¿vale? La otra es la que nos decía su compañera, en la que el sistema pues se puede destruir, pero acuérdense, siempre depende mucho de la magnitud de la perturbación, ¿vale? Entonces, dudas que tengan hasta lo que hemos visto hasta el día de la última clase. No, profe. Ok, entonces vamos a continuar y se les dejé una pequeña tareita y que investigaran también, bueno, más que investigar, de acuerdo a sus vivencias, a su a lo que ustedes han experimentado en su vida, les pedí que hicieran una pequeña lista, la cual pues no se tiene que entregar porque se va a ver el día de hoy, ¿vale? Entonces vamos a ver una pestaña. ¿Dónde está mi presentación? Ay, mira aquí. Espérenme una ventana. ¿Me indican si ya se ve la presentación, por favor? Ok. Entonces, fíjense. Esto es lo que vimos la última vez.
¿sí? Estábamos con el tanque de agua y vimos el término de homeostasis y homeoresis, ¿sí? Es la perturbación continua que se le aplica al sistema. Y también vimos que un investigador mexicano muy importante en aquellos tiempos, que yo creo que fue de los 80s, fue Rosek quien propuso un diagrama de bloques para pues facilitar el estudio de las variables, ¿sale? En este caso, yo les comenté que habían dos tipos de variables reguladas y variables continuas, y yo espero que cuando hicieron su tarea y hayan investigado la información, haya quedado claro la diferencia entre ambas, ¿sale? ¿Quién se va a estar monitoreando constantemente en este sistema? Pues la variable regulada, ¿estamos de acuerdo? Yo les comenté que en este caso, no sé si se alcanza a ver mi cursor, porque acuérdense que como que no pasa, si lo hago lo hago en modo presentación, pues solo se queda en una misma diapositiva. No entiendo qué ocurre. ¿Sí se alcanza a ver mi cursor? ¿Quita? Vale. Entonces, habíamos dicho que este diagrama de Rosek está constituido por una entrada. Todo esto que está encerrado en un recuadro es, pues, el sistema como tal. Y tenemos la salida, ¿sale? Es como si dibujáramos, vamos a ver, esto, que de hecho yo creo que viene también en el libro y seguramente así lo vieron en físico-química. Tenemos una entrada y como hay intercambio de energía, materia e información, pues todo esto es en un sistema, el cual está representado por un recuadro y como hay intercambio, pues también puede haber salida de energía, materia e información. Entonces hagamos de cuenta que esto que está aquí está en este recuadro, ¿vale? Entonces tenemos una entrada, tenemos una salida y en la parte interna pues tenemos el sistema, pero recuerden que los sistemas también se pueden dividir en subsistemas. En este caso se dice que alfa, el que está representado como alfa, es nuestro subsistema de entrada, para que ustedes le coloquen ahí si no lo tienen, y beta es nuestro subsistema de salida. Ahora, se está monitoreando constantemente una variable, en este caso le vamos a llamar variable regulada, y aquí se coloca una flecha, pero realmente, bueno, se coloca así como una línea recta, pero recuerden que las variables, todo tipo de variables, sea una variable regulada o controlada, siempre están oscilando, nunca se van a mantener en el mismo valor, ¿sale? Unas oscilan dentro de un rango pequeño y otras oscilan dentro de un rango muy amplio. La variable regulada oscila en rangos amplios o pequeños. Les pregunta. De acuerdo a lo que ustedes encontraron cuando hicieron su tarea. Valores pequeños. Valores pequeños, muy bien. Entonces, mi variable regulada es la que siempre se va a estar monitoreando. Y yo le coloqué unas ondas aquí porque al final está oscilando alrededor de un valor, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle así. ¿Quién está detectando esos cambios? Pues nuestro receptor, ¿vale? Si hablamos con respecto al tanque de agua, pues nuestro receptor va a ser el flotador. Pero fíjense, también de acuerdo a lo que la información que viene en el libro, nos comenta que dentro de una misma estructura, esa estructura puede tener varias funciones. Ahorita vamos a ver en el ejemplo que les voy a dar más adelante. Entonces, de hecho, en el ejemplo que vimos del tanque de agua, yo creo que también aplica, porque el flotador es nuestro receptor, ¿se acuerdan? Recibe la información de cómo hay una variación, porque hay una perturbación, y entonces recibe la información, el receptor. Y este receptor, pues, manda la información a un comparador, ¿sí? El comparador, pues, tiene ese punto de referencia, como decían nuestras compañeras hace rato, se llama set point. Entonces lo está comparando. Y al comparar, pues ya decide el centro integrador, podemos decir, o comparador,
¿Qué va a hacer? ¿Sí? Tiene que corregir ese pequeñito error, porque así lo ve el sistema, para que se mantenga pues en un estado estable. Entonces aquí hemos puesto un signo positivo y acá un signo negativo. Lo está comparando. Todo esto, el receptor, el set point, el comparador, está dentro de la misma estructura, ¿sí? Es decir, si hablamos del tanque de agua, pues todo está dentro del flotador, ¿sale? ¿Sí se entiende esta parte, chicos? Sí, Pi. Sí, profesora. Va. Y recuerden que también aquí, pues, ¿con quién lo va a comparar? Ah, bueno, ya dijimos, ¿no? Que es un punto de referencia o set point. Ujú. Ahora, de aquí, pues, van a salir estas asas de información, ¿sale? Una hacia la entrada y otra asa hacia la salida. El asa que va hacia la entrada, ¿cómo le nombramos? ¿Cómo se llama? ¿Asa de qué? De retroalimentación. ¿Y la que va hacia la salida? De retroalimentación. De anteroalimentación. Ujú. Entonces manda la información y si está aumentando el nivel del agua, pues ¿qué le va a hacer a la entrada? Lo va a cerrar la entrada para que disminuya esa entrada, que de por sí ya está extra y de agua, y ¿qué le va a hacer a la salida? La va a disminuir o a cerrar. Sí se acuerdan de esa parte que vimos la semana pasada, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, Pi. Vale. Ahora, otra cosa importante que les comenté y que le dije que le íbamos a ver en esta clase es que las asas de retroalimentación tienen un signo negativo. ¿Y la asa de anteroalimentación qué signo tiene? Positivo. No, la de Positivo. antero. Positivo, la de antero, acuérdense. Sí, positivo, la de antero. Y vimos unas excepciones, pero ahorita vamos a las excepciones, ¿vale? Entonces tenemos que las asas de retroalimentación tienen, en la mayoría de los casos, yo creo que un 95% de los casos, siempre va a ser negativa y una asa de anteroalimentación va a ser positiva, ¿vale? En el 95% de los casos, porque el 5%, hay excepciones, que es el 5%, y ahorita vamos a ver solo algunos ejemplos, ¿vale? ¿A qué se refiere con este signo? Vamos a regresarnos a acá, ¿vale? Fíjense, de manera normal, ¿se acuerdan ustedes que, bueno, tenemos el tanque de agua, tenemos que mantener una altura y que esa altura, bueno, gracias a que el sistema ya es muchísimo más eficiente porque ya tiene un receptor dentro del flotador, tenemos el receptor, el comparador, el set point, etcétera. Entonces, ya es más eficiente nuestro sistema y es capaz de detectar, ¿vale?, estos cambios que hay en el medio externo sin que el sistema se destruya, ¿vale? Tiene la capacidad de comunicarse con la entrada y con la salida, ¿vale? Ese es el sistema mejorado que vimos la clase anterior y que quedamos en que dependiendo de la perturbación, bueno, va a ser una respuesta diferente de este sistema. Pero bueno, vamos a hablar primero así, de este. Si a este sistema, el que está del lado izquierdo, yo le agrego agua, hagamos de cuenta que no le hagan caso al de la derecha, ¿sí? Vamos con la izquierda nada más. Hagan de cuenta que yo abrí más la llave, ¿sí?, y entonces la presión del agua aumenta, por lo tanto, pues la entrada aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí aumentó la entrada de agua, ¿vale? Esa es nuestra perturbación. Es una perturbación transitoria. Aumenta la entrada. ¿Qué le pasa al nivel del agua? Pues ya me dijeron hacer a ustedes que aumenta, ¿sí? Mientras esté esa perturbación, aumenta. Pero pues como es una perturbación transitoria, pues nada más abrí la llave 5 segundos y la volví a regresar a como estaba inicialmente. Entonces, con ese pequeñito cambio que hubo, pues aumenta el nivel del agua. ¿Qué va a pasar con el flotador? Pues también aumenta, ¿sí? Al aumentar el nivel del agua, pues el flotador se mueve, ¿vale? ¿Qué le va a hacer a la entrada?
La va a cerrar. La va a cerrar y nosotros la vamos a representar con un signo, digo, con una flechita que va hacia abajo, es decir, disminuye la entrada de agua, ¿vale? Pero ¿qué le va a hacer a la salida? Va La a va a abrir, aumentar el flujo. va a aumentar el flujo, es decir, va a aumentar, espérenme, porque si no quiero que se me confunda. Ahí está. Entonces aquí va a aumentar sí se entiende que eso aumenta la salida y disminuye la entrada, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora, los signos se basan justamente en estos cambios que se llevan a cabo ante perturbaciones en el sistema, ¿sí? Yo les decía que esta es mi perturbación. Aumenta la entrada de agua y por lo tanto la entrada normal que tenemos en el sistema de agua va a comportarse de manera contraria a la perturbación que se está aplicando al sistema. ¿Ya vieron? Si aumenta mi entrada de agua, entonces ¿qué le va a hacer a mi entrada? Pues ya no voy a permitir que siga entrando más agua, por lo tanto la voy a disminuir. ¿Ya vieron la dirección de las flechas cómo es opuesta? ¿Sí? Sí, Pi. Ok. Entonces, al ser opuesta, esto quiere decir que el signo de mi asa de anteroalimentación va a ser negativo. Es como si yo estuviera diciéndoles, bueno, pues cuando aumenta, cuando la flecha hacia arriba, cuando la flecha va hacia arriba, pues significa que es positivo. Cuando la flecha va hacia abajo, significa que es negativo. Y si multiplicamos positivo por negativo, pues nos va a dar negativo, ¿vale? Entonces, mi asa de anteroalimentación es negativa. ¿Sí se entiende por qué es negativa? Perdón. Asa de retroalimentación. ¿Sí? Siempre va a responder de manera contraria a la perturbación que se aplica al sistema. Siempre. Bueno, en el 95% de los casos. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, ¿qué pasa con la salida? Pues la salida va a ir en el mismo sentido que la perturbación. Se aumenta mi entrada, en este caso la perturbación que estoy aplicando, pues ¿qué le va a pasar a la salida? Pues va a actuar en el mismo sentido que mi perturbación. Por lo tanto, mi salida o el asa de antealimentación va a tener un signo positivo. ¿Eh? En el 95% de los casos, acuérdense. Asa de anteroalimentación. ¿Sí queda claro esto? ¿Los signos? Sí, profesora. Va. Ahorita vamos a ver si es cierto. Entonces, este ejemplo les quedó claro, ¿verdad? Vamos a, déjenme ver, lo voy a aplicar en otro. Aquí no tenemos nuestro sistema. Bueno, vámonos a este. Vamos a ver. Lo voy a usar como ejemplo, ¿sale? Ahora vamos a ver la imagen del lado derecho. No le hagan caso al lado izquierdo, ¿vale? Solo esta imagen, a esta. Vamos a ver. Supongamos que ahora, en vez de que haya un extra de agua en la entrada, acuérdense que son perturbaciones transitorias. Ahora hay un extra de salida porque aquí se le hizo un hoyo a mi tanque y por lo tanto, ¿qué está pasando con el agua? Está saliendo más de la que salía normalmente. ¿Sí? Está saliendo agua. Porque tengo un hoyo. Ay, no es un hoyo enorme, ¿no? Es un hoyo pequeñito, pero eso, con que haya una fuga de agua, pues implica que, ¿qué le va a pasar al nivel del agua? Va a disminuir. Va a disminuir. En lo que yo lo arreglo rápidamente, pues disminuye. ¿Y quién disminuye junto con el nivel del agua? Pues también mi flotador. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estoy intentando poner el nivel del agua que está disminuyendo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es mi perturbación? La disminución de agua.
H2O. Y se entiende, ¿verdad? Disminución de agua. Poner H2O. Porque hay una pequeña fuga. Al haber esta fuga, pues disminuye mi nivel del agua y por lo tanto junto con esta disminución del agua va bajando o se mueve mi flotador. ¿Qué le va a hacer a la entrada este flotador? ¿Qué información le va a mandar? ¿Que aumente la entrada o disminuye la entrada? ¿Que disminuya? Fíjense, el flotador está bajando. No, que aumente la entrada. Que aumente, ¿sí? Y se entiende porque el flotador está moviéndose. El flotador se mueve dependiendo del nivel del agua. Y en este caso, si disminuye el nivel del agua, el flotador baja. ¿Y quién baja junto con él? Pues también el asa, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué le va a hacer a la entrada de agua? La aumenta. ¿Sí se entiende? ¿Que aumenta el nivel del agua, la entrada? ¿Sí? Ok, entonces, aumenta la entrada y ¿qué le va a hacer a la salida? La va a disminuir. La va a disminuir. Muy bien, entonces la disminuye. ¿Vale? Ahora, supongan ustedes que pues ya, por ahí encontré cola loca de esa plastilina y se la puse ahí a mi tanque y ya, lo salvé, ¿no? A ver, díganme los signos tanto de la entrada, acuérdense que esta asa que va hacia la entrada se llama asa de retroalimentación y la que va a la salida es el asa de anteroalimentación, una de retro y otra de antero, ¿vale? La que va a la entrada es de retro y la que va a la salida es de antero. ¿Cuáles son los signos? En la antero. En la retro, perdón. Negativo, muy bien. ¿Y en la antero? Positivo. Muy bien, creo que sí les quedó claro. ¿Sí? Porque fíjense, esa es la perturbación que yo le estoy aplicando y la dirección de la flecha es igual a la de la salida, por lo tanto es positiva y la dirección de la flecha de mi perturbación es opuesta a la entrada, por lo tanto mi entrada es negativa. ¿Sí? Entonces, ¿ya les quedó claro? Sí, profe. ¡Ah, qué bien! Eso me da gusto, porque luego esa parte se les complica mucho a sus compañeros de otros semestres. Muy bien, me parece perfecto. Ahora, acuérdense que les dije en el 95% de los casos. Las excepciones son las que siguen, estas. ¿Qué se ve? Que dice retroalimentación positiva. Vale, entonces, tenemos aquí por lo menos, les estoy mostrando unos 5 ejemplos, ¿vale? El primero es durante el parto. Fíjense, ese es muy importante y si ya les quedó claro todo lo que acabamos de ver, se les va a facilitar mucho porque, pues lo que se pretende, si hablamos del tanque de agua, y si es una retroalimentación positiva, fíjense acá, si es una retroalimentación positiva, si esta fuera positiva, ¿qué quiere decir? Que entonces la dirección de la perturbación va a favor también de lo que hagamos en la entrada. Por lo tanto, quiere decir que vamos a agregarle más agua. Si de por sí mi perturbación era agregarle, solo le eché ahí una cubeta de agua, ahora es agregarle más agua, ¿qué le va a pasar a nuestro sistema? Se destruye, ¿sí? Porque se derrama el agua. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera si fuera un asa de retroalimentación positiva. ¿Sí? ¿Sí, Pim? Sí, profesora. Bueno, pero aquí, cuando hablamos del parto, una persona, a la hora que comienza la labor de parto, pues, ¿qué se necesita? Pues se necesita que las famosas contracciones, ¿no? Que lleva a cabo el útero, pues para poder sacar, en este caso, al bebé, ¿no? Entonces, aumenta el número de contracciones y conforme va aumentando el número de contracciones, entonces se necesita de una hormona importante que sea liberada cada vez en mayor cantidad para que estas contracciones sigan aumentando. Esta hormona, ¿saben cómo se llama?
Muy bien. Solo le voy a poner una O y una X. Es la oxitocina. Entonces, cuando comienza el trabajo de parto, cada vez necesitamos mayor liberación de oxitocina. Entonces, las contracciones hacen que se dirija la información hacia el cerebro para que el cerebro le diga, no, pues sabes que necesitan más de tu ayuda. La oxitocina se libera y ejerce su función sobre el útero. Aumenta esa contracción y aumenta todavía esa respuesta o esa información que va dirigiéndose hacia el cerebro para indicarle que se necesita más oxitocina. Entonces, si se dan cuenta por qué es retroalimentación positiva, cada vez se necesita más de esta hormona para que la contracción sea cada vez más fuerte y por lo tanto el bebé salga del útero hacia el exterior. Cuando sale a este nivel de útero, pues van disminuyendo poco a poco los niveles de oxitocina porque, bueno, cuando sale el bebé y la placenta, ¿no? Y ya, va disminuyendo, ¿sí? Entonces, ¿se entiende por qué se llama retroalimentación positiva aquí a la hora del parto? Va, muchas gracias. Ahora, bueno, aquí, de hecho ya estaba aquí. Todo el eje que se lleva a cabo para que se libere más oxitocina. Esto lo vamos a ver ya más a detalle, pues ya en el último parcial, ¿sí? Pero ese es de manera muy general. Ahora, otros ejemplos, por ejemplo, es el potencial de acción. Tal vez algunos lo medio conozcan, otros más o menos como que les suena, otros no más ni idea de lo que es, lo vamos a ver más adelante. Y lo que necesito es que me recuerden, seguramente cuando veamos este tema, se van a dar cuenta por qué es retroalimentación positiva, ¿sí? Cada vez que necesitamos o se aplica un estímulo a nuestro cuerpo, por ejemplo, que sea un estímulo doloroso y cada vez sea más doloroso, pues demanda más información en formas de potencial de acción, en forma de energía eléctrica hasta el cerebro para indicarle, oye, hay algo ahí que está molestando y hasta que no se resuelva, va a seguir mandando potenciales de acción, ¿sí? Entre mayor sea el estímulo, mayor número de potenciales de acción llegan a dónde? Pues al cerebro, ¿vale? Para indicarle o para ponerse alerta. Solo le voy a poner una C de cerebro. Otro ejemplo es el que no vamos a ver, pero seguramente ustedes cuando lleven inmunología, cuando estén en hematología lo van a ver y se van a acordar de esta retroalimentación positiva en la cascada hemostática e inmune, ¿sí? Cuando hay una cosa extraña, un microorganismo extraño, ajeno al cuerpo, entonces se echa a andar una cascada inmune, ¿sí? De células unitarias. Entre más microorganismos haya, pues esta aumenta, ¿sí? Llama a sus soldados para que ataquen a esos microorganismos extraños, ¿vale? Entonces, ahí el sistema tampoco se destruye y al contrario, lo que se necesita es que se ataque a esa cosa extraña que está dentro de nuestro cuerpo. Acuérdense que hay límites, ¿vale? Por ejemplo, ya en la enfermedad, cuando se echa a andar, por ejemplo, en la artritis, ¿no? Cuando se echa a andar esta cascada inmune porque se necesita combatir esos antígenos que están contra las articulaciones, por ejemplo. Entonces, en este caso no le conviene al cuerpo porque entonces hay inflamación y las articulaciones están inflamadas, por lo tanto, pues la persona no se puede mover. Pero acuérdense, hay límites, ¿vale? Y en la hemostasis, pues igual, alguien se corta y ¿qué es lo que sucede? Pues llegan ahí se liberan o mandan a llamar a estas células importantes para llevar a cabo el proceso de hemostasis, ¿no? Para cicatrizar esa herida que en su momento se hizo. Y ahí no se destruye tampoco el sistema. Pero igualmente hay límites. No es lo mismo tener una cortada de una hoja con la que me corté. Acuérdense que luego si pasan sus dedos o por las orillas de las hojas, muchas veces las hojas cortan. No es lo mismo tener una cortadita pequeña a que me corte con un cuchillo, ¿no? Por ejemplo. Hay límites también. Y tenemos también otro ejemplo que es el sistema de recompensa-adicción.
que también lo vamos a ver, no a detalle, pero sí vamos a mencionar por lo menos esta parte celular que se lleva a cabo en la adicción y que es muy importante porque cuando alguna persona es adicta a algo, es decir, que sin esa sustancia que se están administrando de manera externa, ajena al cuerpo, y que esa sustancia que están ingiriendo les causa placer, pues seguramente la van a seguir ingiriendo cada vez más, ¿sí? Entonces, el sistema al inicio no se destruye, pero poco a poco se va destruyendo, ¿verdad? Eso es importante. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí con estos ejemplos de retroalimentación positiva? No, profa. ¿No? Ok, entonces, pónganlos como lista. El que vamos a ver es el parto y potencial de acción y un poco de adicción, ¿sale? Los demás ya los van a ver. Bueno, hemostasis y la parte inmune, pues ya la van a ver en otras horas. Ahora, así como aplica este tipo de retroalimentación positiva, negativa, todos esos elementos que ya vimos para ser más eficiente en nuestro sistema, lo hemos dirigido pues a un tanque de agua, que es este, y vamos a ver también qué ocurre en el ser humano. Entonces, los sistemas abiertos, pues ya me dijeron ustedes muchos ejemplos. Pueden ser todos los seres vivos somos sistemas abiertos, pero también puede haber sistemas tecnológicos, los cuales mediante pues programación, alguna computadora, me puede programar, por ejemplo, el termostato, a que haya, por ejemplo, en un cuarto se mantenga caliente hasta ciertos límites, ¿no? Pues yo quiero que el cuarto se mantenga a 22 grados, por ejemplo, ¿no? Que tenga un rango entre 18 y 22 grados, dependiendo de la temperatura externa. Algunos de ustedes si tienen carro y tienen aire acondicionado, pues también, si ustedes le indican ahí al aire acondicionado del carro, no, pues quiero mi temperatura que se mantenga o que suba hasta 22 grados, se mantiene hasta 22 grados y no va más allá, ¿sí? Porque tiene una capacidad altamente regulatoria, ¿verdad? En esta ocasión, pues no vamos a ver sistemas tecnológicos, vamos a ver qué es lo que sucede en un ser humano y vamos a ver un ejemplo que yo creo que es así como que el típico, que es la temperatura, ¿sí? La termorregulación. Para esto, déjenme dejar de compartir. ¿Dónde estoy? En la presentación. Vamos a abrir. Ya habíamos abierto un Jamboard, ¿verdad? Déjenme ver si lo encuentro. ¿Dónde está el Jamboard? Si no, vamos a tener que abrir otro. Pero espero que no. Diagrama de bloques. No, ¿con ustedes había abierto ya un Jamboard o no? ¿Una pizarra? Creo que ya me confundí. No. No, ¿verdad? No. Ok, entonces vamos a abrir una. Ya la tengo acá, del semestre pasado, pero ni la usé. Entonces, ahí vamos, una ventana. ¿Dónde está? Cancelar. Una pestaña. Aquí está. Me indican si ya se ve. Vale, muchas gracias. Va. Entonces voy a tratar de dibujar aquí un monito, una persona. Y vamos a poner, bueno, voy a usar lo que hay aquí, que es una cabeza. Más que aquí, ¿qué más hay? Vamos a tratar de ponerle un cuerpo. Ay, una persona deforme. Ah, bueno, más ojo. Vamos a ponerle otro. Unas manos, vamos a ver si sale. Ah, pero creo que esto no se puede hacer chueco, como para que sean los pies. ¿O sí?
Ah, sí se puede. Aquí está. Vamos a ponerla. Bueno, espero que se entienda, ¿no? Son sus pies. Tenemos otro. Ahí. Que igualmente. Ya. Bueno, aquí tenemos una persona y vamos a ver diferentes. Ustedes la van a hacer más bonita, obviamente. Se pueden ponerle cara, ojos, etcétera. Control copy, control V. Pero pues yo no le voy a poner porque no lo hubiera copiado de internet. Pero bueno, así para que se vea mona. Vamos a dibujarle. Ay, no piso. Parece un chino. Bueno, ese es un chino coreano. Y está feliz. Nariz. Y bueno, aquí le pueden poner pelito. Y bueno, ustedes hagan su bonito así bien bonito, ¿vale? Es un chino coreano japonés. Sé que no les gusta que les digan así, ¿no? Pero acuérdense que esa es broma. Entonces está feliz. Vamos a poner diferentes circunstancias, bueno, dos tipos de ambientes. Si vamos a hablar de un ambiente frío, voy a poner aquí frío. Frío, es decir, que estamos a 4 grados, por ejemplo. 4 grados Celsius. Entonces, pues ustedes en algún momento pues, no necesitan estar a 4 grados Celsius, pero seguramente han estado tal vez menos, tal vez a más, no lo sé. Pero ustedes mismos seguramente ya han observado en ustedes mismos, inclusive hasta si no hablamos de humanos, hablamos de animalitos, también pueden observar su comportamiento, sus conductas, ¿no? Entonces vamos a hacer un listado de qué es lo que hace su cuerpo, qué es lo que hacen ustedes. De hecho, les dije que hay mecanismos autónomos, mecanismos conductuales, mecanismos físicos que echan a andar cuando estamos en un ambiente frío. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Con quién empezamos? Vamos a hacer la lista. Yo. Adelante. Yo Puede eres. ser el Gil Bustamante. Gil está. El movimiento involuntario. Ajá, a ver. Bueno, o sea, cuando tiembla. Ok, temblor. ¿Qué es lo que realmente, cuando uno tiembla, qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? Pues el cuerpo genera un movimiento para producir calor. Ajá, ¿y qué es lo que se está moviendo? Los músculos. ¿Qué músculo? Acuérdense que tenemos 3 tipos de músculos. El esquelético. El esquelético, muy bien. Entonces, ¿qué le está pasando al músculo esquelético? Se está contrayendo, ¿vale? Esquelético. ¿Qué más pasa? Yo, varilla. Espérenme, ¿no? Sí. ¿Puede ser como el hormigueo en las extremidades? Hormigueo en las extremidades. ¿Eso qué fin tiene para en este ambiente frío? Me parece que es porque como que la sangre deja de circular como en las zonas que puede estar más expuesta a las bajas temperaturas. Ok, ahí sería, a ver, vamos a irnos por el lado de que disminuye la circulación sanguínea, ¿sale? ¿Cómo sabe? Digo, algunas personas les hormiguean las manos, las extremidades, porque se está apenas irrigando, ¿no? O sea, hay irrigación siempre, pero hay más irrigación. Pero vámonos por el lado de, ¿qué le pasa a los vasos sanguíneos? Se contraen. Se contraen. Se contraen. ¿Cómo se le llama a eso? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Lo voy a poner aparte, Vasoconstricción. ¿Por qué hay vasoconstricción? ¿Cómo se observan ustedes cuando hay vasoconstricción? ¿Se han dado cuenta?
vasoconstricción. ¿Cómo sabemos que alguien tiene vasoconstricción? Por ejemplo, los dedos se empiezan a poner como de otro color, podría ser como azules. Bueno, antes de que se pongan azules, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven, chicos? Antes de que se pongan azules. ¿Pálidos? No sé cómo. Pálidos. Sí, se ven pálidos. Ahora que haga, bueno, yo creo que toda esta semana va a ser frío, pero obsérvense ustedes, observen inclusive a sus animalitos si tienen a sus mascotas, observen a las personas. Las personas se ven pálidas cuando hace mucho frío. Las personas se ven pálidas. Cuando está pálidas, quiere decir que hay vasoconstricción. ¿Se entiende qué es vasoconstricción? Sí. A ver, díganme qué es. ¿Qué le pasa? Es cuando la capa, perdón, es Sí, cuando la adelante. capa de músculo de los vasos sanguíneos pues se va a estar contrayendo por mecanismos fisiológicos, ¿no? A grandes rasgos. Ajá, ¿y qué le pasa a la sangre? Como se está bueno, hay una constricción, entonces aumenta la presión sanguínea. Aumenta la presión sanguínea. Aquí algo importante. Sí, ¿quién iba a hablar? No, escuché una voz. Algo importante, la vasoconstricción, ¿dónde se lleva a cabo? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? ¿En todo nuestro cuerpo? Únicamente como en las extremidades. Ujú, ¿y en dónde más? ¿Por qué alguien dijo que nos vemos pálidos? ¿Por qué? ¿Hay vasoconstricción dónde más? En la cara. Bueno, Ajá, sí. en la piel, ¿no? Ujú. Sobre todo, pues, de la cara, ¿no? De la cara, lo que está más expuesto en la mente, que generalmente es la cara, ¿no? La cara, las manos, ¿no? Por ejemplo. Ahora sí, ¿alguien iba a decir algo más? Que no escuché quién era. No vi quién era. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué más? Hay temblor, es decir, que el músculo esquelético se está contrayendo. Hay vasoconstricción. Ajá. ¿Qué más? Sobre todo en la piel, ¿no? Por eso se ven pálidos. ¿Qué más hay qué más se observan en las personas cuando tienen frío o en ustedes mismos? ¿Nada más? ¿Es todo? ¿Qué más hacen? Como que se te enfrían las extremidades. Ajá, se enfrían las extremidades, que esto tiene que ver mucho con la vasoconstricción también. Pero, ¿qué más? ¿Qué hacen ustedes? ¿Podría cambiar la, Ajá, cambiar. como la respiración? La respiración. ¿Por qué cambiaría? A ver, dime. Pues según yo, o sea, como que si hace frío, este, como que se empiezan los pulmones, comienzan a hacerse como que un poco más pequeños y entonces costaría trabajo respirar. Costaría más trabajo respirar. Pero aquí, a ver, sí puede pasar cuando la perturbación es muy grande, ¿vale? Cuando ya están de plano en un lugar que no hay ni quien nos salve, no hay ni quien nos cobije, ni nada, ¿sale? Ese es muy extremo. Pero en este caso, que están en su casa, por ejemplo, o salen, hagan de cuenta que es su rutina diaria normal, ¿sale? Antes de llegar al extremo, ¿vale? Entonces, ahorita no. Recuerden que son mecanismos, ahorita me van a continuar diciendo la lista, son mecanismos cuando hace frío, ¿sale? Nos vamos a enfocar a la temperatura,
¿vale? Ya después nos enfocaremos en la respiración, después en la presión arterial, etcétera, ¿vale? Entonces, se nos va a acabar el tiempo, chicos. Nos vemos en 5 minutos, please, a las 9:06, por favor. Sí, bien. Vale, muchas gracias. No sé. Vale.